La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7:50 7:50. Gracias. Hablar con la diputada, y además le agradezco mucho, Betty Marmolejo, siempre requiere y refiere una gran enseñanza para conocer, entender no solamente lo que significan los derechos humanos en nuestro país, en nuestro mundo contemporáneo, sino también lo que tiene que ver con las diferentes perspectivas a las que también se tienen que adecuar la nueva realidad desde el punto de vista jurídico, institucional, social, y que, bueno, pues parte de la expresión social, como en este caso, hoy por hoy, por lo menos, y además a través de los medios de comunicación, la llamada inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que se vuelve también, ya hay espacios informativos, ya hay mecanismos y formas para que lo que, bueno, ya incluso hubo por ahí alguien que dijo, yo no dije eso, es parte de la inteligencia artificial, propuestas de campaña también ya con la inteligencia artificial. ¿Qué tienen que ver, Betty Marmolejo? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saludo primero con muchísimo gusto. ¿Qué tienen que ver la inteligencia artificial con los derechos humanos? ¿Qué tanto hay que cuidar? ¿Qué tanto hay que, pues, estar atentos para que la inteligencia artificial de pronto no nos rebase y además atente contra los derechos humanos de todos? Buenos días, Aurelio. Buenos Mucho días. gusto de saludarte siempre, agradecida con este espacio con Radar y por supuesto con todos los radioescuchas. Y pues la inteligencia artificial es un tema relacionado por supuesto a un derecho humano, que es el acceso a las tecnologías, y pues todos reconocemos que nos proporciona grandes beneficios, que el valor para el desarrollo social y los derechos humanos es enorme. Sin embargo, de forma paralela tenemos que poner en la mesa especial atención en que dichos avances cumplan con principios rectores fundamentales, que tienen que ver con la ética, tienen que ver con la accesibilidad, la igualdad, la transparencia, la seguridad y por supuesto la responsabilidad y la supervisión para el correcto aprovechamiento de las mismas. ¿Está regulada esa situación? Digamos, ¿está regulado el uso de la inteligencia artificial para que no afecte a los derechos humanos, mi querida Betty? Estamos en ese proceso. Justamente en el Congreso de la Unión se están discutiendo algunas iniciativas relacionadas con este tema, y a nivel mundial pues existen algunas bases. En el marco normativo pues está por supuesto todo lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Europea de los Derechos Humanos, además de legislaciones derivadas a la protección de datos, a la no discriminación, a la igualdad, a la seguridad, que ya existen en muchos países. En este sentido, lo que piden los organismos internacionales es justamente que se vayan haciendo las legislaciones locales o las legislaciones nacionales, porque pues cada una tiene que adaptarse a sus propias condiciones. Pero de lo que no tenemos absolutamente nada, por lo menos pienso a nivel nacional o pienso a nivel local. ¿Hay algún estado de la República que haya ya trabajado formalmente, por lo menos, en esa relación entre la inteligencia artificial y los derechos humanos? Estamos en ese camino, como te lo decía, hay marcos normativos relacionados a la protección de datos, a la seguridad, a la educación, al aprovechamiento de las tecnologías, a la innovación, a la ciencia, a la libertad de expresión. Sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando en este tema tan acelerado, porque pues nos trae a un ritmo mucho más rápido que otros temas. Ahora, me llamó la atención porque hablabas tú de la parte ética que tiene que ver justamente con estos principios o con estos derechos fundamentales. ¿Se puede también en algún momento, o cómo hacer para mantener un esquema ético dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo? Yo estoy pensando en los medios de comunicación, en el tema de la libertad de expresión, en el tema incluso de la privacidad que debemos cuidar y mantener, y a la que estamos obligados o están obligados las diferentes instancias públicas y privadas. Pero de pronto este concepto de la ética o de la eticidad, ¿estoy bien? Sí es de fondo, sí es importante, sí es relevante para por lo menos tener estas discusiones, ponerlas sobre la mesa, mi querida Betty Marmolejo. En un enfoque de derechos humanos así es, pues los derechos humanos están basados justamente en la dignidad humana, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones aquí en este espacio. Los derechos humanos vinculados, todos están interrelacionados, particularmente con este tema de la inteligencia artificial, está justamente los derechos que incluyen la privacidad, la protección de datos, la no discriminación, el acceso a la justicia, el tener una personalidad jurídica, porque también existen recientemente esos delitos de pues la sustitución de la personalidad o de
el uso de datos personales, la discriminación, porque también tiene que ver con quienes están detrás de la programación de estos nuevos sistemas tecnológicos, y a veces que vienen con tendencia discriminatoria. Hay que cuidar esa parte, claro, hay que cuidar esa parte, porque siempre hay una persona detrás de esto también. Y pues el acceso a la justicia. En los últimos meses pues tenemos impresionantes avances. Estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando del chat GPT que nos permite pues desarrollar mucha información y tenerla en muy poco tiempo. Y bueno, esto es de acceso al público en general, entonces tenemos que apurarnos. A cierto público, ¿no? A público en general también, porque tiene un costo, pero en la red lo encuentras también para cualquier persona, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hemos estado hablando también de que esto tiene grandes beneficios para la humanidad, como lo habíamos platicado, democratizar el acceso al conocimiento, a la educación, incrementar el ritmo de los avances científicos, la investigación. Por otro lado, es aumentar la capacidad para poder procesar bienes, propiedades y servicios. Claro. Por otro lado, la gobernanza, la participación, los procesos de colaboración de la ciudadanía, las organizaciones, los medios de comunicación y el gobierno. Esta es esta incorporación positiva de la que tú hablabas. Es la parte positiva, obviamente nos ayuda a la prevención, porque a través de la tecnología podemos identificar futuros comportamientos criminales, hablando de los temas de seguridad y bueno, prevenciones estratégicas. Pero por otro lado tenemos riesgos o consecuencias en los que hay que estar muy atentos, como puede ser la creación de bases de datos que controlen a la sociedad, vigilen o censuren la libertad de expresión. Por otro lado, sistemas de reconocimiento facial o de voz que pueden ser vehículos para acabar con cualquier concepto de privacidad de las personas, contra exactamente, contra la intimidad o contra la privacidad, ¿no? Así es. Por otro lado, se pueden afianzar gobiernos autoritarios que controlen a la sociedad a través de este uso tecnológico. Me imaginé que solamente lo había imaginado Isaac Asimov, ¿no? Isaac Asimov. Así es, y también se puede desafortunadamente manejar armas autónomas letales. Sí, desde el punto y con la inteligencia artificial. Fíjate que Fidel Favela, que le mando un abrazo, saludos, me dice, hay un problema también y hay que preguntar sobre las decisiones legales o judiciales que muchas veces las determina un algoritmo de inteligencia artificial, y habrá que también considerarlo. ¿Eso no atenta contra los derechos humanos? Me pregunta Fidel Favela. Esos son temas que tenemos que estar muy atentos, sobre todo ahora que se dé la regulación a nivel nacional, a nivel local, y existen dos teorías o dos modelos diferentes de pensamiento en este tema. Por un lado, los que únicamente identifican los riesgos, que se centran en la regulación del prestador del servicio, y por otro lado, quien tiene un enfoque de derechos humanos que pone como centro de atención a los usuarios. A los usuarios, y que son parte justamente de este entorno humano. La pregunta sería, y finalmente, y además agradecerte como siempre, en esto que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿hasta dónde va a quedar realmente el control humano de las cosas? Te decía, hay un libro que se llama Yo Robot, de Isaac Asimov, en la que refiere justamente que al final, en una relación con robots y con esta inteligencia artificial, de pronto es la inteligencia artificial la que controla, domina, manipula, ordena, pues, lo que tendría que ver con la inteligencia natural o la inteligencia de los seres humanos, mi querida Betty Marmolejo. Te digo, detrás de esta programación incluso están las personas, por eso tenemos que cuidar estos derechos humanos de los que hablábamos, sobre todo la protección de los datos, la seguridad de las personas y pues que no haya una discriminación o un sesgo en la programación de estas herramientas tecnológicas. Dentro de las recomendaciones que tenemos también para una regulación en la que podamos estar discutiendo en los próximos meses o en tiempos próximos en las diferentes legislaturas o en las diferentes dependencias, se recomienda, por supuesto, lo que decía, poner al centro a la persona, al usuario, no tan solo al prestador del servicio. También que existan estos principios rectores de respeto a los derechos humanos, que exista también
la protección en el ámbito local, como te lo decía, tiene que ser adecuada a las condiciones que tenga cada una de las entidades, cada una de las instancias, y por otro lado tiene que haber una supervisión de un órgano autónomo, de un órgano externo, para que sea correcto la aplicación de estas tecnologías. Me pregunta Hugo Benítez de Candiles, ¿no está en riesgo también la identidad de las personas cuando además en este país lamentablemente ocurre que algunas empresas hasta venden esos datos personales y se pierde entonces esa identidad? Sí, los datos, como comentábamos, los derechos humanos que están relacionados directamente es la identidad, la personalidad jurídica, que es esa posibilidad que tenemos las personas de ser titulares de derechos y de obligaciones reconocidos en una capacidad para ejercerlos. Por otro lado, es la protección de los datos personales y la privacidad. Por otro lado, la no discriminación, lo hemos reiterado aquí de forma constante, y también que tengamos el acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que así como la podamos aplicar esta tecnología, también tengamos el acceso a recursos efectivos de reparación en caso de que seamos afectados por el uso de... hasta de réplica en un momento determinado. En caso de que seamos afectados por el uso de la inteligencia artificial. Qué tema tan interesante, Betty. Bueno, pues estaremos al pendiente, atentos, muy amable, como siempre. ¿Dónde te pueden ubicar, dónde te pueden localizar, dónde te pueden seguir? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, YouTube y en Instagram, y en el 442-251-9100, extensión 1045 en la legislatura del Estado. ¿A ti no te gustaría ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, estudié Derecho, ¿verdad? Habrá que hacer una carrera judicial también. Sería una cosa maravillosa y enorme para cualquier ciudadano mexicano. Un gran honor, un gran honor. Lo hemos platicado también en la división de poderes. Al legislativo le toca generar estos instrumentos que defiendan los derechos humanos, al ejecutivo aplicarlos, así como el uso correcto de los recursos, y al judicial el administrar la justicia, vaya la redundancia. Administrar la justicia, que parece fácil, pero es un tema que obviamente requiere no solamente mucha gran capacidad, una gran inteligencia, una gran preparación, sino también una gran convicción de servir a la sociedad. Y este equilibrio entre los derechos y las responsabilidades. Betty Marmolejo, como siempre, muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, Aurelio. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, 8:03. Solamente le informo a propósito de lo que está ocurriendo justamente en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad allá en Juriquilla. Informa Protección Civil que derivado del ingreso a través de la línea 911, donde se registró un incendio en el arco eléctrico al interior de la subestación eléctrica. Cuerpos de emergencia acudieron ya a las inmediaciones de Juriquilla. En el lugar, el incendio fue ya sofocado en su totalidad, controlado, quedando sin riesgo y sin registro de personas lesionadas. Autoridades de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran en el lugar, trabajando en lo que corresponde a su infraestructura. Seguiremos trabajando de manera conjunta con el heroico Cuerpo de Bomberos de Querétaro, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. No olvidar solamente que la distribución de la energía eléctrica es un tema del orden del gobierno de la República, del gobierno federal. Las 8:04 de la mañana. Hago una pausa, regresamos enseguida con más. Porque siempre. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con